Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Coto. Y diga conmigo, yo recibo en esta mañana la palabra de Dios implantada en lo profundo de mi corazón y cambia mi vida. No seré el mismo. Mi mente será transformada por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor. Se pueden sentar. Y vamos a buscar en Colosenses capítulo 2. Es en serio que le dije que iba a terminar temprano, ¿viste? En esta mañana yo voy a hablar sobre la Navidad. Nunca yo he traído un mensaje sobre esto, porque yo sé que la Navidad para mucha gente es un tiempo de alegría, de gozo, y yo hace mucho tiempo que no sé qué pasa conmigo, tal vez conmigo y con otros, que la Navidad a mí me causa cierta tristeza. No es porque se me haya muerto nadie en diciembre, pero me causa tristeza por la actitud que toman los cristianos en la Navidad. Cuando uno hace las cosas por tradición y pierde la perspectiva y la naturaleza de la supuesta tradición, pues se pierde la esencia. Para muchos en estos días la Navidad es lechón, para otros es el arbolito, para el otro son fiestas, pasteles, un sinnúmero de cosas. Sin embargo, el que debe ser el protagonista de la Navidad, que es Jesús, está echado a un lado. La gente tiende a coger en estos días, a meter a Jesús en un pesebre, cuando Jesús ya no está en un pesebre, ya Jesús nació y ya Jesús se hizo adulto y está a la diestra del Padre. No existe tal cosa como el niño Jesús, ni se le debe orar al niño Jesús porque el niño Jesús no existe. Amén. Existe Jesús. Y la gente hace las cosas por tradición, no analizan lo que hacen. Y por eso es que hay tanta gente que solamente lo que tienen en su mente y en su corazón es pura religión. Yo he estado meditando en estos días a raíz de una película que vi que hablaba sobre el rapto, que la posteé para que lo pudieran ver. Y ahí hay cosas que son una realidad. Mucha gente, cuando digo mucha gente, hablo de mucha gente, ignoran totalmente las Escrituras, incluyendo llamados cristianos. Los otros días estaba hablando mi esposa con alguien que empezó a venir a la iglesia y le estaba diciendo, yo nunca he visto una Biblia por dentro. Y eso no debe coger de sorpresa. Hay mucha gente que nunca han tenido una Biblia en la mano. Y no estoy hablando de países remotos donde se prohíbe la Biblia. Estoy hablando aquí, Puerto Rico o cualquier parte de los Estados Unidos.
Yo mismo, antes de yo convertirme, yo nunca tuve una Biblia en mi mano. Nunca supe lo que era la Biblia. Yo cuando llegaba la Semana Santa, pues yo me enojaba con los judíos, porque le echaba la culpa porque mataron a Jesús. Yo no comprendía nada de por qué Jesús murió y por qué se dejó matar. Yo no sabía nada de eso. Lo único que yo decía es que él vino a traer una filosofía buena y como no lo comprendieron y pues lo mataron. Que si le hubiesen hecho caso, el mundo sería diferente. Y es verdad, si le hubiesen hecho caso a Jesús, el mundo sería diferente. Pero tenemos, lamentablemente, la realidad de que aún hijos de gente que viene a la iglesia, ignoran totalmente las Escrituras. Porque le hemos fallado a Dios en ese aspecto. Porque la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos las Escrituras no está en la iglesia, está en nosotros. No tan solamente enseñárselas, sino con nuestro ejemplo, que es el más poderoso. Porque si tú tratas de enseñarle las Escrituras a un hijo tuyo y tu ejemplo es todo lo contrario, pues entonces eso crea un conflicto y ahí es donde viene la rebeldía y vienen un sinnúmero de cosas más. Pero a raíz de esa película que yo estaba viendo, me di cuenta, y yo no sé si a usted le ha pasado, algunas veces uno viendo algo, el Señor le empieza a ministrar a uno y le hace sentir el sentir que tiene el Señor ante estos acontecimientos, donde se supone que la Navidad es la natividad de Jesús. Celebremos el nacimiento de Jesús. Tenemos un sector de la iglesia que en vez de celebrar el nacimiento de Jesús, lo que hacen es peleándose por la fecha en que Jesucristo nació. A mí no me interesa la fecha, a mí lo que me interesa fue que nació y murió por mí en la cruz. Pero hay gente que se pelea por eso. Pero lo que me llamó mucho la atención es la ignorancia. La película se trataba del rapto y vino el rapto y la mayoría de los jóvenes que se quedaron se preguntaban qué era esto, qué es este acontecimiento, qué pasó, por qué la gente se desapareció, por qué la gente no se encuentra y los aviones estrellándose y un sinnúmero de cosas en la carretera, choques y todas esas cosas, pues la gente se desapareció. El Señor se los llevó. Pero ellos no sabían nada, nada. Y estaban bien turbados porque nunca se le había llevado ese conocimiento. Claro, tampoco los padres tenían el conocimiento. Y tú vas a encontrar mucha gente que está en la misma situación. Que si pasara hoy mismo el rapto y se desapareciera la iglesia, tú vas a encontrar en los noticieros que no van a decir que fue el rapto. Van a decir que fueron los extraterrestres, que fue un ovni que vino y se los llevó. Todo menos la verdad. Y viendo eso yo me identificaba me ponía en la posición de Jesús en cuanto a la Navidad. Estoy hablando ahora en cuanto a la Navidad, donde mucha gente no tiene a Jesucristo en su noticia. Tiene la época festiva, pero no tiene a Jesucristo en su noticia. Y aunque usted ve anuncios y algunas veces ponen un anuncio de un pesebre y todas esas cosas, pero en la mayoría de las personas esa realidad no es verdadera. Incluso gente de la iglesia. Porque algunas veces este mes de Navidad a mí me causa tristeza, porque veo la indiferencia de muchos cristianos que incluso tú mira a tu alrededor, cuántas personas se supone que estén aquí y no están. ¿Dónde están? No sé. Cuando sería todo lo contrario, deberíamos estar aquí regocijándonos por el nacimiento de Jesús. Porque el motivo de la Navidad es Jesús, no es otra cosa.
no es otra cosa. No es el arbolito, no es Santa Claus. Hemos sustituido a Jesús por Santa Claus. Hay muchos niños que lo que piensan en esta época es en Santa Claus. Lo menos que piensan es en Jesucristo. O en los 3 Reyes Magos. Eso es lo que tienen en la mente. Y entonces los adultos están pensando en la bachata, en el ron, en el vacilón, en la parranda o en el lechón. Es como el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias es un día para nosotros agradecer a Dios por todas las cosas que Dios nos ha dado. Por nuestra existencia, porque tenemos un día más de vida. ¿Sí o no? Por nuestros hijos, por todo lo que Él nos ha dado. Sin embargo, ya casi no se le llama el Día de Acción de Gracias, se le llama el Día de ¿qué? El Día del Pavo. Quiere decir que el pavo sustituyó a Jesús y en Navidades, en la Nochebuena, el lechón sustituyó a Jesús. Ahora, ¿cómo tú te sentirías si fuera un día de tu cumpleaños y toda la atención de supuesta festividad que den no sea hacia ti y sea hacia otra cosa? ¿Cómo tú te sentirías? Tú decías, hello, el que cumplo años soy yo, no es el lechón. El que cumplo años soy yo, no es el pavo. Pero esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Pero lo más triste es que se ve aún dentro de la iglesia, se ve reflejado dentro de la iglesia. Porque yo he dicho que a mí siempre me entristece este mes, porque cuando yo veo que más gente se ausenta de la iglesia y algunos se ausentan y no vuelven a regresar, porque el mundo se los traga. Una de las cosas que yo no sé si usted se da cuenta, pero mire, estamos viviendo en unos tiempos en los cuales están aquí reflejados. Y usted tiene que ser más que ciego para no darse cuenta en el momento en que nosotros histórico que estamos viviendo hoy en día. En el mundo están sucediendo un sinnúmero. El mundo no es Puerto Rico, ¿oyeron? Porque la gente se concentra en Puerto Rico, como si fuéramos el ombligo del mundo. No, el mundo es grande. Y en el mundo están acontecimientos, ciertas cosas que ya están escritas aquí, que nos están diciendo a nosotros, Jesucristo está a las puertas. Cuando usted ve las noticias del establecimiento del orden mundial, que quieren buscar a una sola persona que gobierne el mundo, y usted sabe quién es esa persona, ¿verdad? El anticristo. Donde la mayoría de los gobiernos se han convertido y están influenciados por el anticristo. Anticristo es todo aquello que vaya en contra de Cristo. Y eso lo vemos en todas partes, mucho más que antes. Cuando leemos en la Escritura que dice que los posteros días serían como los días de Sodoma y Gomorra, en estos últimos tiempos eso es la orden del día. No hay película ahora moderna donde no te metan una pareja de homosexuales. ¿Sí o no? O de lesbianas. Eso no se veía antes. Vamos a ponerle hace 50 años atrás, eso no se veía. Cuando David Wilkerson empezó a escribir el libro La Visión y manifestó en ese libro la revelación que Dios le había dado de que iban a haber desfiles de homosexuales. Y otra de las cosas que él escribió ahí, que ellos se reunían para ir en contra de la iglesia y en contra de la sociedad. Hoy en día abiertamente dicen, vamos detrás de tus hijos. Tienen hasta un himno y un video que ellos mismos lo cantan y dice, vamos detrás de tus hijos. Por razón la Escritura dice, hay de las que crían para estos tiempos. Y todo eso nosotros los estamos viendo. Y es como que la iglesia está dormida. No se da cuenta en los tiempos que estamos viviendo.
Hay un sinnúmero de lugares donde la iglesia está siendo perseguida, están matando a los cristianos, asesinándolos. ¿Cuántos serían cristianos viviendo en un sitio así? Hay sitios en Nigeria y en otros lugares donde lo están asesinando. En China están asesinando a los cristianos para sacarle los órganos y venderlos. Le van sacando el hígado, le van sacando esto, le van sacando otro. Yo no sé, hay gente aquí que solamente lo que ven son las noticias del 4, del 2, que eso es una pérdida de tiempo. Pero hay muchas cosas que están aconteciendo en el mundo que te están diciendo Jesús está a las puertas y la iglesia dormida. Y Jesús lo que espera de nosotros no lo está viendo. No lo está viendo. Y la iglesia está entretenida, tiene tanta influencia del mundo que algunas veces tú no sabes cómo hacer la diferencia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, algunas veces yo pongo videos de templos, que aparentemente son templos, o que son iglesias, y parecen más una discoteca que una iglesia. Ayer mismo puse yo una predicación parece que era unos encuentros de esos que hacen no se llama encuentro, se llama se me olvidó olvidar. Y el predicador le estaba predicando y era totalmente una manipulación y la gente se excitaba por la manipulación de la persona. Él lo que hacía era excitar a la gente. Pero cuando tú buscabas el fundamento de lo que estaba hablando, tú dices, ¿qué está diciendo este? Pero la gente estaba afórica, porque el predicador le estaba prometiendo, este es el momento, este es el momento de esto, este es el momento de lo otro, este es el momento que Dios te va a bendecir, este es el momento que Dios va a hacer esto, y un sinnúmero de cosas, sin manifestar ninguna responsabilidad entre los creyentes. Y es bien fácil si yo me parara aquí arriba a decirte que este año te va a salir $1.000.000 por la pluma. Cuando te esté bañando, en vez de agua va a salir billete. Tú te vas a excitar. ¡Ah, gloria a Dios! Lo recibo. Es mío. Pero lo que te estoy es jugando con tu mente, porque eso no va a suceder. Hello. Y tú ves que en el mensaje no hay ninguna clase de responsabilidad ante el creyente y compromiso. Hoy, lamentablemente, hay mucha gente que visita la iglesia pero no tiene compromiso con Dios. No hay compromiso, no hay entrega, no hay relación con Dios. Usted puede venir a la iglesia religiosamente. Una de las cosas que usted hay que comprender es que ser religioso no es tener relación con Dios. ¿Sabe que el mundo está lleno de religiones? ¿Ah? El mundo está lleno de religiones. Tú te vas a la India y hay más de 300 millones de dioses diferentes. Allí cualquier cosa lo convierten en su Dios. Y hay un sinnúmero de religiones. Pero Cristo está fuera de todo eso. Hay personas que piensan que la salvación está entre los evangélicos. Los evangélicos no salvan a nadie. Hay gente que su relación con Dios es denominacional. Ellos se identifican, yo soy de las asambleas de Dios, yo soy discípulo de Cristo, yo soy bautista, yo soy etcétera, etcétera, etcétera. Y su relación es con la institución, no con Jesús. Y Jesús está diciendo, deja de ser bautista, deja de ser evangélico y sé creyente. Hay gente que vive orgullosos, creen que fuera de su denominación no existe salvación.
Yo estuve en una iglesia donde se me hacía entender que fuera de allí no había salvación, que todo el mundo estaba perdido menos nosotros. Eso es sectarismo. Y mucha gente está viviendo eso, sectarismo, pero no hay relación con Dios. Si todos los cristianos tuviesen relación con Dios, esa relación te saca de tu casa. Esa relación te hace compartir el Evangelio. Esa relación te hace ser una persona diferente. Sin embargo, eso no lo vemos en la mayoría de los cristianos que vienen a la iglesia. Y te das cuenta de que no existe una relación con Dios, solamente una religión. Nicodemo era un principal de la sinagoga. Sin embargo, cuando Jesús habló con él y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Él no sabía de qué Jesús estaba hablando. Por eso fue que le contestó de la manera en que le contestó. Le dijo, ¿cómo es posible que yo entre nuevamente en el vientre de mi madre y vuelva a nacer? Y Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y mire, yo pongo mi cuello en un picador de que hay un gran por ciento de personas que van a las iglesias, estoy hablando en general, que no han nacido de nuevo, están en la misma situación que Nicodemo. No han nacido de nuevo, no han tenido una verdadera relación con Dios. Usted puede ser religioso 20, 30 años, 50 y nunca haber tenido una relación con Dios. Cuando se tiene una relación con Dios, hay un cambio en ti. Hay un dicho en el mundo que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Cuántos han oído eso, verdad? Eso es popular. Cuando tú andas con Dios, se te pega lo de Dios. Enoc andaba con Dios. Por eso era diferente a todos. Cuando tú andas con Dios y tienes relación y comunión con Dios, no una religión, no una filosofía en cuanto a Dios, sino una relación con Dios, se te pega lo de Dios. Comienzas a pensar como Dios piensa. Ve las cosas desde el punto de vista de Dios, no del mundo. Hoy en día la iglesia busca estrategia, busca un sinnúmero de cosas, menos la dirección de Dios. Y las estrategias te pueden dar ciertos resultados, pero ciertos resultados no quiere decir que Dios esté en el asunto. Hay un sinnúmero de religiones. Por ejemplo, hay una mujer que dice que es la esposa de Dios. No sé si es en Corea. ¿Sabe cuántas personas están sirviéndole a esa mujer? Más de 1 millón de personas. Y cuando la ven es como si vieran a Jesucristo. Y yo te podría dar una lista de falsos cristos que tienen miles y miles de seguidores. Y no está Jesucristo en el centro de ellos, sino una persona. Y la gente le sirve fielmente, con todo. Con su dinero, con su presencia, están dispuestos a dar la vida por esas personas. Y sin embargo son personas. Por eso es que se dan los fenómenos como Jin Jong, que se llevó la congregación a Guyana y allí los mató a todos. David Koresh, que yo creo que se llamaba, no sé, que también. Y hay un montón de gente así, seguidores de hombres.
Y hay un sinnúmero de cristianos supuestamente seguidores de instituciones. Y ellos tienen un letrero aquí de yo soy de tal denominación. Y Jesús está esperando de que diga yo soy de Jesús. Amén. Nosotros podemos fácilmente sustituir a Jesús por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Y eso es lo que vemos en la Navidad. Para muchos la Navidad es día de fiesta, día de beber, día de vacilar, día de lechón, día de ron, del coquito, del pastel. Pero Jesús no está en la noticia. En muchos hogares se sientan en la mesa a comer, vamos a comer la cena de Navidad y no se menciona a Jesús. Yo me imagino, me pongo en el lugar de Jesús. Hello, I'm here. Yo estoy aquí. Santa Claus tomó tu lugar. Los Reyes Magos tomaron tu lugar. Porque eso es lo que se le inculca a los niños desde pequeños, ¿sí o no? Cuando ellos oyen Navidad, lo que piensan es en Santa Claus. Lo que piensan es en los 3 Reyes Magos. Lo que piensan es en regalos. Y no me vaya a malinterpretar. Yo no estoy en contra de la festividad de Navidad. Lo que quiero es crear conciencia de que Navidad no es ninguna de esas cosas. Si Jesús no está en el centro. Si no tenemos la conciencia de que Jesucristo es la Navidad. Ahorita se estaba cantando eso, ¿verdad? De Cristo es la Navidad, el mundo y el desengaño. No cambies a Jesucristo, ¿por qué? Por fiesta de fin de año, eso lo hacen mucho. Hay gente que supuestamente son creyentes y se ausentan en el mes de diciembre y llegan en enero y cuidado. Después llegan con la cabeza mirando para abajo porque saben que lo hicieron mal. Y nosotros tenemos que crear conciencia. Por eso es que yo digo que algunas veces yo le digo a mi esposa, a mí la Navidad no me gusta. Algunas personas se deprimen en la Navidad. A mí, en la realidad, no es que no me guste, es la actitud que toma la gente en estos tiempos. Porque hay gente que se sacrifica para ir a una fiesta, para ir a esto, pero no se sacrifica para venir a la iglesia. Estamos en Colosenses. Dice, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y esta escritura esto es lo que vemos en estos días. Mucha gente lo que vive es filosofía, y muchos cristianos que lo que viven es filosofía. ¿Sabe lo que quiere decir filosofía? Una corriente de pensamiento. Tú puedes hacer una filosofía de cualquier pensamiento que tú quieras. Es una corriente de pensamiento. Y yo estaba buscando en el diccionario, me llamó la atención. Dice que la filosofía, en parte, es un conjunto de doctrinas, mejor dicho, de enseñanza. Doctrina quiere decir enseñanza. Que con el nombre filosofía se aprende en los institutos, colegios y seminarios. ¿Tú no has visto personas que dicen que tú estás estudiando filosofía? Y estudian sobre todos los pensadores, todos los filósofos. Estudian historia.
y crean en su mente una filosofía y viven conforme a esa manera de pensar. Tú no has oído personas expresarse, sino mi filosofía es esta. En otras palabras, mi creencia es esta. Y aquí el apóstol está diciendo, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y lo más que tú encuentras hoy en día, y aún desde los púlpitos, es mensajes filosóficos, no mensajes de la palabra. Mensajes que van dirigidos a tus emociones, no a tu conciencia. Se supone que el mensaje de Dios vaya a tu conciencia, a tu espíritu, no a tus emociones. ¿Hello? Pero cuando tú te sientas a oír algunas veces un mensaje, va dirigido a tus emociones, no a tu conciencia. A crearte conciencia de un sinnúmero de cosas que enseñan las Escrituras. Dice, según las tradiciones de ¿qué? De los hombres. ¿Qué es una tradición? Una costumbre. Puede ser una fiesta. Puede ser un ritual. La Navidad es una tradición. Jesús no vino a establecer Navidad. Eso lo hizo el hombre. Jesús no vino a establecer una Semana Santa. Eso lo hizo el hombre. Amén. Es una tradición. Pero ¿qué pasa? La tradición tiene la peculiaridad de que siempre las tradiciones van perdiendo su origen y su esencia y su porqué. ¿Me explico? Aquí en Puerto Rico, para estos días, lo suspendieron la fiesta de San Sebastián. ¿Verdad que sí? La fiesta de San Sebastián es una fiesta pagana donde se le rendía culto o memoria al santo. Era una manifestación religiosa. Así fue que comenzó. Sus principios no eran de fiesta, ni de fumaera, ni bebelata, ni orquesta, ni nada de esas cosas. Era solamente un acto religioso. Pero poco a poco fue perdiendo su esencia. Y la tradición empezó a recibir mutaciones. Y hoy es todo lo contrario a su origen. Hoy la gente no va a rendirle culto al santo. Lo que van es a rendirle culto a la fiesta, a celebrar, a beber, a fumar, a la comparsa. Pero su origen no fue eso. En el transcurso de los años fue perdiendo su esencia, su motivación. Y eso ha pasado con la Navidad. Aún en Estados Unidos han querido borrar todo lo que tenga que ver con Cristo. Ahora no quieren, incluso hay un sector que no quiere que se mencione Navidad. Que le pongamos otro nombre menos Navidad. ¿Cómo es que le llaman? Holiday, día de fiesta. Para que tú veas cómo el mundo va distanciando, se va distanciando de Jesucristo. No queremos a Jesucristo en las escuelas. No queremos que se hagan oraciones, pero se quejan por los tiroteos que pasan en las escuelas. El mundo está cosechando lo que ha sembrado. Se ha sembrado ateísmo en la juventud y eso es lo que está cosechando. Vamos a sacar a Dios de las escuelas, no vamos a permitir que ni se ore, que ni se...
y ellos buscan ciertos argumentos, pero todo es ese espíritu de anticristo. Y la iglesia, que se supone que tenga los ojos abiertos, que conozca lo que está pasando, está dormida. Y muchos están en la misma corriente del mundo. Una de las cosas que la Escritura nos dice a nosotros, búsquese en Romanos capítulo 12, verso 2. Dice, no os conforméis. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o de tu manera de pensar. Dice, no os conforméis a este siglo, a este sistema. Siglo quiere decir sistema, el cosmos, conforme al mundo, el sistema del mundo. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo, del sistema, no del mundo como planeta, del sistema, es Satanás. Estuvimos estudiando la semana pasada que la muerte entró al mundo por causa de Adán y la muerte pasó a todos los hombres. Dice, no os conforméis a este siglo o a este sistema, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento o de tu manera de pensar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Y te quedaría sorprendido que mucha gente que viene a la iglesia no sabe cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Incluso hasta predicadores no saben cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero lamentablemente, el mundo es quien está dominando los pensamientos de muchos que se dicen ser cristianos. ¿Tú te quedarías sorprendido de cuántos cristianos estuvieron viendo a Guayubín que causó un problema aquí de contaminación, ¿cómo se llama? El conejo malo. Llamados cristianos, que hasta lo tratan de justificar. ¿Tú sabes por qué? Porque no le han nacido, no conocen a Cristo, no han nacido de nuevo. Una persona que conozca a Cristo y no haya nacido de nuevo no se mete en un lugar así. Y mucho menos en un lugar donde se blasfema, donde está dirigido un culto a lo oculto, a Satanás. Pero vamos a encontrar que muchos, pero no estoy hablando de poquito, muchos llamados cristianos estuvieron metidos allí. Porque hoy en día cualquiera dice que es cristiano. Pero Jesús era bien categórico en esto. Le decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Porque tú no puedes llamar Señor a una persona que tú no obedeces. Hello. Porque si es Señor tuyo, pues porque tú estás bajo sus órdenes. ¿Sí o no? Y Jesús le dijo, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Y esa es la condición de mucha gente que va a la iglesia. Ellos tienen la etiqueta de cristianos, pero no viven para Dios, viven para ellos. Y por eso es que algunas veces no vemos lo que necesitamos ver dentro de nosotros. Porque mucha gente que visita la iglesia no le está sirviendo a Dios. Ellos mismos se están sirviendo. Vienen de una manera religiosa, pero no tienen relación con Dios. Tenemos un sinnúmero de cristianos sin oración. En otras palabras, soy cristiano, pero no le hablo a Dios. Como si estuviesen enojados con Dios.
Y vas a encontrar cristianos hasta enojados con Dios, culpando a Dios de cosas que le han pasado, que ellos mismos se han buscado. Pero están en contra de Dios. Es como en la película esa que yo estaba viendo. Parte de los muchachos que se quedaron, la novia de uno se murió. Y entonces salió afuera a gritar, a decirle a Dios, te odio, porque Dios es el culpable de todo lo que pasa aquí en la tierra, según la creencia, que ya eso es una filosofía de mucha gente. Porque la iglesia se ha dado la tarea de culpar a Dios por todo. Los que deben anunciar las virtudes de Dios, las cosas buenas de Dios, hacen todo lo contrario. Cuando yo digo, por ejemplo, o predico que Dios tiene todo en control, que todo lo que pasa aquí en la tierra es porque Dios lo controla, pues tú vas a llegar a la conclusión que todo lo que pasa en tu vida malo, pues la culpa la tiene Él. ¿Sí o no? Y esa es la creencia que tiene mucha gente allá afuera que la iglesia le ha enseñado. Hay un predicador que se llama Núñez, dominicano él, que supuestamente es teólogo. Y él dice, aquí nada se mueve, nada sucede, a menos que Dios no esté detrás de él. Porque oye eso, dice, bueno, la tragedia que vino hacia mí, pues eso estaba en los planes de Dios. Porque todo Dios lo controla. Y ahí es donde nace la gente, el dicho ese de, el Señor permitió. ¿Por qué tú lo permitiste? Cuando muchas de las cosas que a nosotros nos acontecen, nosotros hemos caminado hacia ellas. Pero no nos sentamos a analizar. Déjame ver si yo, de una forma u otra, di lugar a esto. De una forma u otra, abrí las puertas para que Satanás me atacara. Porque muchas de las cosas que le suceden a muchos cristianos es porque le han abierto las puertas a Satanás. Y Satanás, te voy a decir una cosa, él aprovecha toda circunstancia. Por eso la Escritura dice, no deis lugar al diablo, porque si le das lugar, él lo va a coger. Y Dios lo tiene que permitir porque eso está bajo tu potestad. Tú fuiste quien le diste lugar. Hello. Hay gente que se mete en donde no se deben de meter. Ven lo que no deben ver. Hablan lo que no deben hablar. Hay gente que son enlazados con los dichos de su boca. Yo he conocido cristianos que son más negativos que el diablo. Todo lo que sale por su boca son cosas negativas. Queja, y por qué, y queja. Pero esta persona no ha renovado su mente. He visto cristianos contenciosos que por cualquier cosita, mira, pínchalo para tu ver, ni botan sangre, pero botan coraje. Porque no ha renovado su mente. Entonces se preguntan, ¿por qué? Pues no, y el Señor dice, yo no tengo la culpa. Tú fuiste quien diste lugar a eso. Diste lugar con lo que hablas. Hay gente que llama las cosas malas con su boca. Hello. Y la Escritura tiene mucho que decir. Delante de ti pongo la vida y la muerte, escoge tú. Y te dice, coge la vida para que vivas tu descendencia. Tú eres quien escoge. El poder de la vida y de la muerte está en poder ¿de qué? De la lengua. Lo que tú hablas, eso crea posesión de ti. Yo creo que me va a dar el virus. Pues tú puedes estar seguro que te va a dar. Porque lo estás hablando, lo estás verbalizando. Esa es tu fe, tu creencia hablando. Y conforme a tu fe, te será hecho.
conforme a tu creencia, así te será hecho. La gente tuerce su camino y luego su corazón se irrita contra Dios. Eso lo dice Proverbio. Tuercen su camino y cuando le pasan las cosas malas, entonces se irritan contra Dios, le echan la culpa a Dios, se ponen en rebelión contra Dios. ¿Por qué tú lo permitiste? ¿Por qué esto? No. Yo no he permitido nada, tú lo permitiste tú. Y todo lo que tú permitas aquí en la tierra, yo lo voy a permitir. Hello. Dios nunca tocará tu voluntad. Nunca. Por eso es que te pide que hagas su voluntad, que dejes de hacer la tuya. Eso es lo que la Escritura enseña. Cuando Jesús le decía a las personas, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué le estaba diciendo a la gente? Aunque eso lo han torcido, lo que le estaba diciendo, muere para ti y vive para mí. Hello. Y eso no quiere decir que Dios no te está diciendo que no tenga buenos deseos, porque Él está dispuesto a cumplir tus buenos deseos. Pero te está diciendo, muere para ti y vive para mí. Sin embargo, la religión ha creado una filosofía extraña en cuanto a lo que es la cruz. Le han dicho a los cristianos, la cruz es tu problema. Si estás pasando por algo, esa es tu cruz. Eso no es tu cruz. Dicho sea de paso, Jesucristo murió en la cruz para que tú no tengas que pasar por eso. Él fue tu sustituto en la cruz. Cuando Jesús le decía a la gente, toma tu cruz y sígueme, empiezas a vivir para mí, sígueme a mí. No le estaba diciendo que la cruz era una enfermedad, que la cruz era, como hoy en día le enseñan. Yo algunas veces veo los noticieros y algunas veces ha sucedido que dan una noticia de una persona que le nació su hijo incapacitado. Y la iglesia le enseña, esa es tu cruz. Hello. ¿Qué están diciendo? Lo primero que tú piensas, oye, qué Dios más cruel ese. ¿Sí o no? Qué Dios cruel. Que le da que hace que uno nazca enfermo para supuestamente sea la cruz de otra persona. Pero eso usted lo oye hablar. Sin embargo, la gente no analiza el por qué. Hay mucha gente que nace incapacitado por causa de la contaminación que hay en este mundo. Algunos hasta por la culpa de los padres, por las drogas que usan, por las bebidas que usan, por la vida que llevan. No todos, esa es la razón. Pero este mundo está todo contaminado. ¿Quién lo contaminó? Nosotros. Hay muchas cosas que en este mundo que físicamente a nosotros nos hacen daño. Pero a nosotros no nos importa. No nos importan las consecuencias a largo plazo. ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas no se anuncian de que hacen daño físicamente a las personas y la gente no le importa? Hay un anuncio que dice, mire, la bebida da cirrosis en el hígado. ¿Y qué me importa a mí? Voy a darle trago. Las drogas hacen daño al cerebro. ¿Qué me importa a mí? La cuestión es vivir el momento y la satisfacción del momento. No me importa lo que pueda pasar en el mañana. Y muchos de los achaques que tiene gente ya adulta, lo vinieron sembrando desde su juventud, por su mala vida. Hello. Entonces cuando le sale algo, dice, ay, Señor, ¿por qué lo permitiste? No, hello. Mire el libro, mire las instrucciones, las violaste. ¿Verdad que sí?
Si tú vas guiando y te metes por el carril contrario y chocas con alguien, no venga a decir, pues Señor, ¿por qué lo permitiste? Porque tú fuiste que te saliste de carril. Y hay mucha gente así. Y lamentablemente hay mucha gente llamada cristiano. Como le dijo ahorita, cualquiera se llama cristiano. Ves a las cárceles para que tú veas. Pregúntale cuántos allí son cristianos. Muchos de ellos te van a decir, yo. ¿Y por qué estás aquí? Por inocente. Porque para muchos ser cristiano es creer que Dios existe. Y eso lo cree el diablo, mejor que tú. Creer en la existencia de Dios, creer en la existencia de Jesús, eso no hace nada por nosotros. Es creerle a Él. Amén. La salvación no está en creer que Dios existe. La salvación no está en creer que Jesús existió o que existe. Amén. En eso no está. La salvación no es pertenecer a una institución. Yo soy evangélico. Y Jesús no era evangélico. Los discípulos no eran evangélicos. Ellos no se identificaban como evangélicos, ni pentecostal, ni ninguna otra denominación. Ellos eran creyentes del Evangelio, pero eran creyentes de Jesús. La iglesia primitiva se identificaba con un pescadito. ¿Has visto el pescadito? Y ellos no se llamaban, se llegaron a llamar cristianos después de un tiempo, pero ellos se identificaban como que eran del camino. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí? Y ellos se identificaban como que eran del camino. Luego se les llamó cristianos. ¿Ah? Y así fue evolucionando hasta que llegamos ahora que nos identificamos con denominaciones. Y creemos que por identificarnos por denominaciones, eso nos trae salvación. Y usted se puede añadir a una denominación sin haber nacido de nuevo. Y usted puede estudiar teología y convertirse en ministro sin haber nacido de nuevo. Y de que los hay. Y muchos. Y están en la misma situación que Nicodemo. Nicodemo tenía religión. Era maestro, supuestamente, de religión, pero no conocía a Jesús. No había nacido de nuevo. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Y mucha gente que viene a la iglesia, y jóvenes que vienen a la iglesia, necesitan nacer de nuevo. La salvación no se hereda, la salvación se recibe. Ay, mi papá es un cristiano, ¿y qué? Tu papá puede ser cristiano, pero tú lo eres. Mi papá va a la iglesia, mi mamá va a la iglesia, pero ¿y tú? ¿Has tenido un encuentro con Jesús? ¿Has aceptado a Jesús como Señor de tu vida? Esto no es por herencia, esto no se hereda. A Jesús se recibe como una persona. Jesús no es una religión, Jesús es una persona. Amén. Quien murió en la cruz no fue ninguna religión. La gente se puede identificar con un sinnúmero de denominaciones, pero eso no los hace cristianos. Hay que tener un encuentro con Dios.
Hay que tener un nuevo nacimiento. Y vamos a encontrar que un por ciento de la gente que va a la iglesia no ha nacido de nuevo. Solamente lo que tiene es una filosofía de pensamiento cristiano. Una manera de pensar. Yo pertenezco. Por eso es que yo nunca he tratado de realzar el nombre de la iglesia. Nunca. Yo no hablo de la familia de la fe, porque el nombre lo puede tener cualquiera. La familia de la fe no me crea relación con Dios. Mi relación es personal. Amén. Por eso Él te dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías. Y lo más que tú encuentras hoy en día son filosofías. Cuentos de hadas. Y no verdaderamente el Evangelio. El Evangelio ofende al mundano. Pero no al creyente. Cuando tú hablas del Evangelio como está en las Escrituras, ofende a la persona que no quiere vivirlo. Pero el que lo quiere vivir, lo recibe. Entonces, mira lo que dice. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y hoy en día, lamentablemente, como les dije hace un momento, yo mismo me entristezco algunas veces ver la forma en que hoy en día se le está tratando de servir al Señor. Usted analice muchos de los mensajes que salen por televisión para que usted vea, no están centralizados en Cristo, están centralizados en los creyentes, en lo que ellos pueden recibir y poseer supuestamente del Evangelio y no de servicio a Jesús. Y una de las cosas que Jesús enseñó, ir y hacer discípulos, ¿sí o no? No dijo ir y hacer evangélicos. Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Uno que aprende de su maestro y practica lo que su maestro le enseña. Eso es un discípulo. Y una de las cosas en las cuales nosotros hemos fallado es en discipular a la gente para que vaya y discipulen a otros. Hay veces que no se discipulan ni tan siquiera los mismos hijos de los cristianos. Después nos preguntamos el por qué. Hello. Había una canción de Willy Colón que decía que es un dicho, palo que nace doblado, jamás su cuerpo endereza. Claro, en el cristianismo no se da eso, pero un muchacho puede criarse torcido y en el futuro tener un encuentro con Jesús. Pero ese es un dicho que en realidad tiene razón de ser. Palo que nace doblado, jamás su cuerpo endereza. Pero la responsabilidad de que no nazca doblado está en nosotros. ¿Sí o no? Pero si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad, pues mira, va a salir doblado. Ok. Estamos terminando. Mire, ya estamos casi pidiendo el hamburger. Voy a ver, en la Biblia actual dice de esta manera, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañar con ideas y razonamientos que parecen
contener sabiduría, pero son solo enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Otra versión dice, mira que no haya nadie que os esté llevando cautivos por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Como le dije ahorita, hay muchas tradiciones que la gente lo tiene por tradición. No, ahora mismo en muchas iglesias se está celebrando la Navidad. ¿Por qué lo hacemos? Lo aprendimos de otro. ¿Sí o no? Por tradición. ¿Por qué ponemos arbolito? Porque es tradición. ¿Sí o no? ¿Por qué ponemos adornos de Navidad? Lo hacemos por tradición. Y no todas las tradiciones son malas. Es el sentido que nosotros le demos a la tradición. Como le dije ahorita, hay tradiciones que se crean con un motivo, que se va perdiendo de generación en generación. Y hay tradiciones que van de generación en generación, costumbres, fiestas, que van de generación en generación, pero se van degenerando. Y lo que se hizo con un motivo ya se hace con otro. Aquellos que empezaron a celebrar la Navidad con cánticos, que hoy en día en algunos lugares lo hacen. Mi esposa dice que a ella le gusta la Navidad en Estados Unidos. Sí, porque allá son un poquito más dados a eso por el clima, por la nieve y todo, como que se ve romántico eso, ¿verdad? Las luces, tú tener al frente de tu casa hecho de nieve, ¿verdad? Que yo cuando vivía en Nueva York hice varios, una bola grande, una chiquita, le ponía ojos, le ponía cositas y ya tenía ahí. Eso suena romántico, ¿verdad? Es chévere, divertido. Pero en muchos lugares cuando se celebra y cantan cánticos haciendo alusión al nacimiento de Jesús, a Jesús, bien bonito. Usted lo puede ver en algunas películas que lo manifiestan. Pero sin embargo, nosotros hacemos alusión a otra cosa. El lechón se coge, se mata y se pela. El lechón seco, ¿qué tiene que ver el lechón se coge, se mata y se pela, se pone en la vara y se le da candela? ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? Debe ya ahí, aunque nos parece gracioso, pero ahí te das cuenta que se va desvirtuando, se desenfoca. Eso no tiene que ver nada con Jesús. Y cuando tú analizas muchas de las canciones supuestamente navideñas, no tienen alusión a Jesús. A comer lechón, a beber ron. ¿Ah? Y cada día se va desvirtuando más y cada día se va arrinconando. No, Jesús, quédate por allá. Esta celebración ya es nuestra y la hacemos a nuestro modo. Tú no tienes cabida en esto. En la Semana Santa lo crucifican. En la Navidad lo meten en un pesebre, pero no lo meten en el corazón. Ese es el problema. En la Semana Santa, el Viernes Santo, algunos no comen carne, otros no hacen un sinnúmero de... Eso lo hacen por tradición de hombre. Porque ninguna escritura dice que no coma carne, no te habla de Semana Santa ni de esas cosas. Pero eso es el viernes, pero el sábado es de qué? A comer lechón. Esa es la hipocresía de la religión.
Ahora, yo no estoy en contra de nada de esas cosas. Yo lo que me estoy poniendo en la posición de Jesús. Hello, yo soy el que cumplo años, no es el lechón. No son los Reyes Magos los que cumplen años. No es Santa Claus. Tú vas a ver que la tradición en Estados Unidos, ¿qué es? Santa Claus. ¿Y qué se le enseñan a los niños desde pequeños? Santa Claus. No se le enseña. En vez de aprovechar este tiempo para enseñarle el sacrificio de Jesús, lo que Jesús... No, Santa Claus. Y los niños se van desarrollando con eso. No con la imagen de Jesús, Santa Claus. ¿Qué es Navidad para ti? Ay, Santa Claus, los reyes, regalo. Cuando no debe ser así. Porque es en Marcos 7:13 y nos vamos a terminar con esto. Hay tradiciones que son buenas y hay tradiciones que son malas. Celebrar, por ejemplo, el Día de los Padres, el Día de las Madres, aunque hay religiosos que hasta critican eso. Yo no me vaya a malinterpretar en el día de hoy. Yo no estoy en contra de la Navidad, ni voy a estar predicando, ni decir como algunos, que la Navidad es pagana, que sí, esto, no. La Navidad debería ser un momento de gozo, de bendición para todos. Cuando nos enfocamos en el centro de quien tenemos que enfocarnos, en Cristo, que es el motivo de la Navidad. Amén. Una de las cosas que hacen las tradiciones es que anulan la palabra de Dios. Y muchas tradiciones anulan lo que Dios ha enseñado en la palabra. Yo tengo unas enseñanzas que le llamé a sí mismo en cuanto a las tradiciones y me enfoqué en muchas enseñanzas que hay, que por tradición han ido de generación en generación, que no son escriturales, que son inventos de la gente. Ayer mismo en la película, en una ocasión, alguien dijo, porque Dios anda por senderos misteriosos. Y hay gente que lo cita. La Biblia dice que la Biblia no dice en ningún momento que Dios anda en senderos misteriosos. Pero la gente lo tiene por tradición. Como el que predica, ninguna hoja cae si no es la voluntad de Dios. Eso no existe en la Escritura. Lo que dice que ningún pajarito cae por tierra sin que Dios lo sepa. Una cosa es que Dios lo sepa y otra cosa es que Dios lo provoque. De Dios no hay nada escondido. Dios lo sabe todo. Todo lo que pasa aquí en la tierra, Dios tiene conocimiento de eso, pero eso no quiere decir que esa es su voluntad. Dios tiene conocimiento cuando una persona mata a otra, pero eso no quiere decir que esa fue su voluntad. Hello. Cuando alguien viola a otra persona, cuando alguien hace algo malo, Dios tiene conocimiento de eso, pero eso no es su voluntad. La voluntad de Dios no se está haciendo en la tierra, aún en los cristianos. En muchos cristianos la voluntad de Dios no se está haciendo. Pero cuando proyectamos y predicamos de que todo está bajo control de Dios, que Dios nada sucede si Dios no lo permite, eso es otra mentira, eso ha ido de tradición a tradición. Dios permite lo bueno y lo malo. Todo lo que tú permitas, Dios lo va a permitir en tu vida. Si tú quieres salir de aquí hoy y irte a beber coquito y embojacharte, Dios te va a dejar. No pienses que Él te va a quitar la botella de la mano. Hello. Si quieres salir y irte para Guabate y llenarte de cuajo allí, pues come cuajo ahí. Después cuando te duele el estómago, pues... Amén. Déjame decirte una cosa, y yo creo que ustedes saben eso. El judío no come lechón. El judío ortodoxo. Porque para el judío el lechón es un animal impuro. Aunque Dios le dijo, el Espíritu Santo le dijo a Pedro, mata y come,
No llaméis inmundo lo que yo he limpiado. Por eso es que yo como cuerito de lechón. Eso es lo más rico que se inventó. Un buen cuerito ahí. Hacho, esa es la langosta del pobre. Pero tú le ofreces a un judío lechón y te va a decir, un judío. No, nada que tenga que ver con lechón. Ellos lo comen. Una vez a la iglesia nos venía a visitar un amigo, Leon Van Royen. ¿Cuántos se acuerdan de eso, verdad, Leon? Y entonces nosotros estábamos en Orlando y nos invitaron a la casa y eran judíos. Muchachos, cuando dijeron que vamos a comer, y cuando yo veo aquello, eran vegetales y cosas así. Y yo digo, allí no había cuerito por ningún lado. Todos eran. Yo le decía a Esteban, vamos a dar una vuelta por ahí a meterle un Burger King o alguna cosa. Pero esto no es que le meta mano. Este mazo de hierbas y cosas así como si nosotros fuéramos. Ay, Dios mío, nos han tirado aquí a un... Es tremenda esa gente. Ok, Marcos 7:13. Con esto vamos a terminar. Invalidando la palabra de Dios con vuestras que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Eso es lo que hacen las tradiciones. Las tradiciones se van transmitiendo de generación en generación. Si nunca me hubiesen enseñado sobre Santa Claus, yo lo desconocería. Dicen que Santa Claus es gringo. Hay muchos sitios donde no celebran nada de eso. Aquí solamente antes lo que se celebraba eran los Reyes Magos. Pero nos fueron metiendo a Santa Claus y ahora... Y eso es todo comercio, para hacerte gastar en Santa Claus y después gastes en doble regalo. Se nos manipula, la corriente del mundo nos manipula bien fácil. Es obligación para muchos tener que pintar para diciembre. Es obligación para muchos poner un árbol con bombillita. Es obligación, mentalmente estoy hablando. ¿De dónde salió eso? Pero nos hemos acostumbrado. No crea que todo el mundo tiene las mismas costumbres, eso no es así. Para allá, para el occidente y todo eso, no se celebra la Navidad como se celebra aquí. En Cuba la suspendieron, ¿verdad? Ahora la celebran, pero llegó un momento en que no. En los países comunistas, esto como los chinos y todo eso, ellos no celebran eso. Aunque ya poco a poco la influencia, porque todos lo hacemos por influencia. Nos van influenciando algo de algo y lo recibimos filosóficamente, la manera de pensar de otros. Pero la Escritura dice que te guardes de esas cosas porque la mayoría de ellas no están fundamentadas en Cristo. Son inventos y filosofías de hombres. Amén. Mi mensaje en esta mañana es que no pierda de perspectiva que la Navidad es Jesús. Amén. No es el lechón, no es el turrón. Guarden los dientes por el turrón. Y el cuerito me lo pueden enviar para casa. Mire, por tradición, usted sabe que nosotros hacemos el día de Acción de Gracia.
se cocina un pavo y estás tú comiendo un pavo la semana completa. Pavo en sándwich, pavo en cabeche, pavo en esto. Te lo meten hasta en el pastel. ¿Ese pastel de qué? De pavo, del que sobró. Y con el lechón te hacen lo mismo. Mi esposa hace el lechón y después lo desmenuzo allí. Y ya tú sabes que tengo que comer sándwich de lechón y esto. La semana completa. Todo eso es por tradición. Pero no. Damos gracias a Dios. Es un buen momento para darle gracias a Dios por su redención. Y el cumpleaños es de Jesús, no del lechón. Amén. Nunca había predicado y enseñado así de esto, porque yo nunca me gusta entrar en esa polémica como muchos fanáticos que hoy en día pues predican en contra de la Navidad. Yo no predico en contra de la Navidad, predico de la manera. Lo que he hablado hoy es enfocarte lo que significa la Navidad, que no es lechón, que no es arroz con gandules, sino Jesús es una persona. Amén. Y damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Bueno, ¿quién le toca aquí?